Buenas tardes y buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a comenzar una nueva tanda que es continuación de esta introducción que hicimos a la mitología nórdica, a la mitología escandinava. Preparación que era necesaria para poder luego comprender lo que nos presenta Richard Wagner en su tetralogía titulada El Anillo de los Nibelungos. Y hoy comenzamos con el primero de ellos. El primero se titula El oro del Rin y este es el sendero del agua, lo primitivo. Esta es la primera obra de la tetralogía de Richard Wagner. Hoy es jueves 7 de septiembre y para aquellos que no quieran que su imagen salga, saben que pueden cerrar su cámara y en el icono que aparece en sus pantallas, de manera que... Clarisa, se ve otra vez élfico las letras. No están claras. ¿Me has oído, Clarisa? ¿Sí? ¿No Sí, se ven las letras claras? no. Otra vez está volviendo a estar en plan Vale, élfico. vale. Voy a probar así. Y dice 7 de septiembre Sí, ¿qué día es hoy? de diciembre. Oh, vaya por Dios, ¿eh? Qué cosas que hago. Cuando no me doy cuenta... A todos nos pasa, no te preocupes. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Veis ahora la pantalla? Sí, sí. Sí, ¿Veis sí, las Clarisa. letras más claras? Sí, ahora. Muy bien. Y ahora Muy bien, Vale. sí. Muy bien, muy bien. Vale, ahora ya sé por qué lo hace esto, de las letras. Vale. Pues bueno, continuamos con lo que estábamos comentando. Podéis cerrar vuestra cámara si no queréis que salga la imagen en la grabación. Y también recordar que podéis solicitar estar en el grupo de actividades virtuales ste@gmail.com si queréis recibir todos los programas que se editan por la sección española, indicando en un mail el nombre y el apellido, el país y la ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono, y los incluirán en este grupo. Y si queréis comunicar conmigo para cualquier cuestión, pues ya sabéis, clarisaelo@gmail.com. Y vamos a hacer esos momentos de silencio como siempre. Y nos dice HPV, cuanto más avances, tantos más lazos encontrarán tus pies. El sendero que a la meta conduce está iluminado por una luz única, la luz del arrojo que arde en el corazón. Lo voy a repetir porque es de gran importancia. Cuanto más avances, tantos más lazos encontrarán tus pies. El sendero que a la meta conduce está iluminado por una luz única, la luz del arrojo que arde en el corazón.
Y asimismo, recordar que en nuestras meditaciones mantengamos siempre la idea en el corazón y en la mente de todos los reinos de la naturaleza, todos los reinos a los que este planeta alberga y da vida. Hay un número de personajes que aparecen en esta primera de la tetralogía, en el oro del Rin. Aparecen las tres ondinas, Belhunda, Floshilda y Boglinda. Aparece la personificación de la tierra, que también vimos en la introducción, que se llama Erda o Jord, los dos nombres, pero es la tierra. Aparece el enano llamado Alberico, que se mueve en las aguas. Aparecen dos gigantes llamados Fafner y Fasolt. Aparece el dios de la luz y de la verdad llamado Balder. Y aparece Odín, que es también llamado Wotan, como ya vimos repetidamente en la introducción, y es el dios principal de la mitología nórdica. También vimos que es equivalente a Zeus, equivalente a Júpiter, etc. Vemos al dios de la luz vigilante del Bifrost, vigilante del puente del arco iris, que se llama Heimdall. También Adoner o Thor, los dos nombres son para el dios del trueno. A Loder o Loki, que es el dios del fuego. A Frigg, diosa del amor, la fertilidad y la fidelidad conyugal. Acerca de todo esto nos habla muchísimo Mario Rosa de Luna en su tratado sobre las grandes óperas de Wagner, del cual he tomado mucho y lo iremos viendo a medida que avancemos. Realmente él hizo un estudio profundo y muy importante y basándose siempre en la obra de Blavatsky, lo cual nos da mucha confianza y realmente mucho aprendizaje. Y está Freya o Idun, que es la guardiana de las manzanas que permitían a los dioses Aesir mantenerse eternamente jóvenes. Aquí vemos a las tres ondinas deslizándose por las aguas y al enano Alberico que se apodera del oro del Rin, que es lo que vamos a ir viendo. Pero para comenzar hay unas cuantas cuestiones que nos presenta Mario Rosa de Luna, pero en boca de H.P.B. y nos dice: el Rig Veda alude al fuego negro u oscura sabiduría abstracta o luz absoluta, y el Zohar lo nombra como deidad inefable y sin nombre, que al tener que ser incondicionada y no relacionada en concreto, no puede ser considerada como un Dios viviente, activo y creador, sin que en el acto se degrade su ideal, porque una deidad que se manifieste en el espacio y en el tiempo, que siempre serán simples formas mentales de aquello que es el todo absoluto. Esto solo puede ser siempre una mera parte del semejante todo. En cuanto se manifiesta, no es el todo, el espacio al completo, sino las formas que van apareciendo en él. Y hay un autor a quien algunos de vosotros, si no todos, seguramente conocéis, Robert Fludd, que también es conocido como Robertus de Fluctibus, que fue un eminente médico y ocultista que seguía las doctrinas de Paracelso,
Él fue astrólogo y místico inglés. Y él es el autor de esta presentación de los principios más elevados. Y nos dice, antes del principio, en la no existencia, todavía no se manifestaba nada, el mar tenebroso e infinito, el espacio siempre existente, que es lo que nos confirma la doctrina secreta. Y esto viene representado por lo negro, lo oscuro, las tinieblas, que no significan otra cosa que lo desconocido. A Mario Raimundo Antonio Rosso de Luna, que nació en Logrosán, Cáceres, el 15 de marzo de 1872 y falleció en Madrid el 8 de noviembre de 1931. Él es el autor del libro del que he entresacado muy buena información y he añadido aquí. Él fue un abogado, masón, teósofo, astrónomo y escritor. Y entre sus muchas obras figura Wagner, mitólogo y ocultista, de la que se ha tomado lo relativo a esta ópera. A dicha deidad abstracta que nos nombraba Zoroaster o Zoroastro primitivo de los parsis, no se le puede dar, por tanto, más nombre que el de nada todo. En lengua vulgar, nada, porque no hay nada manifestado, no hay nada diferenciado. Todo, porque es todo, absolutamente todo, igual, sin diferenciación. Pero es el todo que contiene los universos que fueron en disolución y que contiene los universos que serán en disolución. Es nada todo en lengua vulgar. Es el de cero absoluto en aritmética trascendente y el de espacio abstracto en geometría. En el simbolismo inicial del anillo del nivelungo wagneriano está representado por el silencio que va a romper la orquesta con una sola nota, la tónica o fundamental, y por la oscuridad que al alzarse el telón reina en todo el ámbito de la escena. Y esto es lo que se ve y se oye en aquella grabación a la que intenté entrar y que solamente podéis entrar por vosotros mismos. Y este que ahora veis, no os asustéis, este es el todo, lo absoluto, lo incognoscible, el espacio absoluto, el silencio, lo desconocido. Y de este todo incognoscible o cero emana al comenzar una manifestación o universo la mónada pitagórica, el uno único, llamado el Aum Ad budista, llamado también el Ain Sof en Sof o Neumaikon caldeo, llamado también el Nuag o Divino Espíritu del Señor flotando sobre las aguas kenesíacas, llamado también el existente por sí mismo, Anupadaka, o Manu Swayambhu Narayana, Narayana, el ario, en el hinduismo, Narayana flotando sobre las aguas del espacio, apoyado en la serpiente Ananta, ¿recordáis? En fin, y nos dice Robert Fludd, la luz, fuente inagotable de todas las cosas, surge en la oscuridad y con ella las aguas, que comienzan a dividirse en cercanas, claridad, y lejanas, penumbra. Hay que tener en cuenta que estas aguas nada tienen que ver con el elemento agua por todos nosotros conocido,
salvo como una alegoría del fluido y disolvente universal en todo el espacio, pues llena todo el espacio. Y esta mónada se transforma en la dúada más excelsa, el par de opuestos sobre los que se asienta cuanto existe y que es conocido por infinitos nombres tales como el de Brahma, Viraj y Vajviraj Aryo en el hinduismo, el de Nari, Nara o Ensof, Vitos o Fita, el de Purusha Prakriti, Indo, el protogonos dual o Adán Kammon, cabalista, y el padre-madre, gnóstico, que encontramos descritos todos ellos en la doctrina secreta. Y en el centro de las aguas, este es el dibujo de Robert Flood, en el centro de las aguas tenebrosas, alejadas de la luz, que simbolizan la fuente de la materia, en el círculo exterior, las aguas superiores de las que emana el fuego divino, el empíreo. La nube clara en el medio es un estadio intermedio que se llama espíritu de la tierra, espíritu mercurial, éter o quinta esencia. Los nombres que siguen significando lo mismo son el Uranus Gea o cielo y tierra primordial grecolatino, el Ceruana Parsi, el Theos Caos de la teogonía de Hesíodo, el Ur-Anas o fuego y agua caldeo, el Osiris Isis egipcio, el Yah-Ová, Jehová o Lot-Hevé semita, el andrógeno divino Rasid o Rashid. Y el caos de los elementos surgidos de las aguas inferiores es una materia amorfa al principio, en cuyas entrañas los elementos se encuentran de tal forma mezclados y presos que luchan fieramente entre ellos. Y esto simboliza la guerra en los cielos, que también vimos muy detalladamente en la introducción que estuvimos dando estas semanas atrás. Entonces lo vemos aquí representado por Robert Flood. Estas aguas genesíacas fecundadas son las primeras que aparecen entre sombras en la escena inicial del Oro del Rin, admirablemente dibujadas por la orquesta con las notas largas de tónica, tónica y dominante, tónica, tercera y quinta, reproduciendo así a lo largo de los 136 compases iniciales de la partitura que jamás se salen del acorde del tónico, el oleaje creador de aquellas aguas matrices. El estado final e ideal de la materia, que aún no se ha logrado, se alcanza cuando los elementos se ordenan según su grado de consistencia, de afuera adentro durante la etapa de retorno en la que ya estamos inmersos. Y en nuestro caso todavía los elementos principales son la tierra, el agua, el aire y el fuego. En el dibujo de Robert Flood, en el centro aparece el sol, que es el elemento oro, tema de toda esta primera parte de la tetralogía, en cuyo seno de las aguas en germen todo cuanto existe, late en germen todo cuanto existe, porque todo ello emana, en efecto, de aquellas mónada y dúada pitagóricas, que son el 1 y el 2 de la única concepción verdaderamente sabia y matemática del cosmos manifestado, y que inspiraron a Hans de Baulau su célebre aforismo de
en el principio era el ritmo. El Espíritu de Dios sobrevuela como una paloma la creación consumada, pero ya amenazada por el pecado. Recordemos que cuando aparece la palabra pecado en cualquier escrito, la señora Blavatsky también la utiliza. Hemos de atender a qué significa cualquiera de las transgresiones de una de las leyes de la naturaleza o leyes cósmicas o leyes divinas, porque tanto se pueden denominar de una manera como de la otra. En su Tractatus Apologetius, Fludd subraya que la finalidad principal del estudio del macrocosmos debe ser investigar el papel que desempeña el Espíritu Divino en la creación, pues sin la luz de este, el Espíritu, es imposible la vida. Este 1 y 2, sumados en la manifestación, forman el 3 o la divina tríada, de la que nace el Hijo de todas las teogonías. En el simbolismo wagneriano, dicho Hijo único es el divino oro. Dicho Hijo único es el divino oro, el sol de los abismos del agua, que ilumina desde la más alta roca las aguas primordiales de la escena, la fría ascua, cuya custodia está encomendada a los elementales de las aguas, las juguetonas hijas del Padre Río, las 3 ondinas que aparecen en esta obra. En las demás teogonías este hijo andrógeno es el Viraj Vaj, Kabiro, primer varón hembra indostánico, el Bel Elú o Bel Merodach caldeo, el Abraxas parsi, el Horus o Taurus egipcio y parsi, el Júpiter Juno o Zeus Pitar griego, el hijo de Nara, de Lakshmi, de Belta, de Anata, de Temis, de Latona, de Astarte, de Sita, de Maya, de María, del mar, que todas significan lo mismo, etcétera, etcétera. Este hijo es conocido por Adonis, Cadmiel, Baco, Apolo Diana, Hércules, Krishna, Aebel Cibo, Caraptanos, Vitos Enoia, Cristos Sofía, Zoroastro, Legatus, Narayana, Verbo, Apolo Minerva, Tritonia, Tot, Odín, Hermes, Hoad, Hilda Baoz, Eros, Ashorus o Aishar-Shersus, Demeter Perséfona, Pimander, Ceru Istar, Avatar, Samni, Set, Zetail, Inacho, Io Agnes, Love, Xenobis, Lenmiskaten, Mitra, Quetzalcoatl, Ak-Kamahat y 1000 otros nombres más o menos adulterados en su significado prístino y que luego han sido llevados en los mitos por personajes inferiores en la tierra. Dice H.P. Blavatsky, aquella fuerza materia primordial de la que emana este divino fruto o hijo, simbolizado ahora por el oro del Rin, ha recibido a su vez infinitos nombres en sus manifestaciones inferiores. En sus manifestaciones inferiores, el caos de los antiguos, el fuego sagrado de Zoroastro o Antus Virum de los Parsis,
el fuego de Hermes, el fuego de Elmes de los antiguos germanos, el rayo de Cibeles, la ardiente antorcha de Apolo, la llama del altar de Pan, el fuego inextinguible en el templo de Acrópolis y en el de Vesta, la llama de fuego del casco de Plutón, las brillantes chispas de los sombreros de los Dioscures o de la cabeza de la Gorgona, el yelmo de Palas y la vara de Mercurio, el Pur Asbestos griego, el Ptah o Ra egipcio, el Zeus Catibates, las lenguas de fuego de Pentecostés, la zarza ardiente de Moisés, la columna de fuego del Éxodo y la lámpara encendida de Abraham, el fuego eterno del insondable abismo, los vapores del oráculo de Delfos, la luz sideral de los Rosacruces, el akasha de los adeptos indos, la luz astral de Eliphas Levi, el aura nerviosa y el fluido de los magnetizadores, el Od de Reichenbach, el globo del fuego o meteoro gato de Babinet, el Psichot y la fuerza hecténica de Turi, la fuerza psíquica de Sargent-Cox y de Crookes, el magnetismo atmosférico de algunos naturalistas, el galvanismo y finalmente la electricidad. Y ahora nos dice, para aclararnos todos estos nombres, todos son los distintos nombres de muchas y diversas manifestaciones de la misma y omnipresente causa, llamada Akasha por los indos y Archeus por los griegos. Existe una inmensa fluorescencia de mitos que relatan viajes del gran Wotan u Odín. Baste decir que toda la prehistoria maya quiché e inca por un lado y la de Europa occidental por otro, como partes ambas del inmenso continente Atlante sumergido, está relacionada con tamaño personaje histórico simbólico, a quien también podemos considerar como el Quetzalcóatl mexicano, el Odín escandinavo, el Hércules mediterráneo y el Krishna de los arios, pues todos estos nombres y 100 otros son uno, siempre refiriéndose al uno, al mismo. Y ahora nos dice, estamos en el fondo del Padre Rin, símbolo de aquellas aguas genesíacas sobre las que el Espíritu del Señor era llevado, según el tan discutido versículo 1 del Génesis. Por todas partes reinan las más densas tinieblas, porque la Gran Madre, la Mahamaya o Gran Ilusión, de cuyo seno ha de surgir por emanación todo cuanto existe, la materia prima, in abscondito, eterna, indestructible, sin principio ni fin, que dirían los alquimistas, la raíz universal, en una palabra, aún no había recibido el soplo fecundante del gran aliento, ni por tanto se había hecho aún la luz. Wagner ahondó tanto en el estudio de las fuentes más puras derivadas de los Edas, para darnos, merced a ellos, la genuina doctrina genesíaca de Oriente, como puede irse comprobando en el decurso del argumento de esta tetralogía. Las aguas primordiales, informes genesíacas, informes sin forma, las aguas sin forma genesíacas, la luz o ascua de oro en el seno de las aguas primordiales, la palabra reveladora, que es el sonido o el verbo,
La luz fenoménica, cuando ya es luz con forma manifestada, es decir, mundo y hombres celestes. Mundo y hombres celestes son todas las jerarquías. Mundo y hombres físicos. La observación es de altísima importancia oculta, pues siempre hemos de contemplar los dos grupos, el mundo y los hombres celestes, el mundo y los hombres físicos, con infinidad de gradaciones. Alrededor de una aguda roca, esfumada apenas por los primeros tintes crepusculares de la luz astral, la prístina luz de la materia precósmica, surgida en el Onderá o abismo de tinieblas, por cuya parte superior empiezan a correr las aguas de derecha a izquierda. Boglinda, la menor de las ondinas, hijas del padre Rin, nada graciosamente entre lianas. Aparecen muchos de los dibujos de una serie confeccionada por Arthur Drachmann y otras que son de otros autores. Desde la antigua fuente de los siglos, la clara luz de la aurora y la verdosa del atardecer iluminan las aguas del viejo Rin que bordean las selvas de la agreste Germania. Un crepúsculo verdoso, porque verde es la luz astral a ojos clarividentes. Esparce sus tonos melancólicamente fantásticos por las oscuras rocas, más sombríos abajo, más claros arriba. Los solemnes compases del tema musical de las aguas primordiales, verdadero mantra del caos original expuesto en el gigantesco preludio de la obra, han remedado entre tanto, con perfecta armonía imitativa, el movimiento vital, el oleaje majestuoso y fecundo de aquel seno creador, primero con larga tónica, luego con la tónica y la quinta, después con las tres notas simples del acorde fundamental, hasta llegar más tarde el momento sublime en que una vigorosa escala cromática, Fohat, la electricidad vital, Eros, el hálito divino, rompe el equilibrio inerte y estéril de aquellas aguas, fecundándolas con su luz. La escala cromática, verdadero soplo creador, arranca de las profundidades de la orquesta de igual modo a como el logos demiúrgico de Platón emanara de las tinieblas inefables. Es todo ello el mismo motivo de los elementos primordiales, que aparecerá constantemente en el curso del drama, siempre que se quiera significar la arcadiana paz ancestral, la inocencia primitiva. Por eso sus elementos son base de las ulteriores apariciones de Erda, la tierra, de las nornas o parcas que ya vimos en la introducción, del arco iris, el puente del arco iris, etc. Cuando los rayos rasantes del sol doran las aguas, parece brotar del fondo del cauce sombrío una extraña canción. Solo los pájaros sorprenden al silencio con sus cantos. La primera escena de este drama de Wagner nos representa la vida debajo de las aguas del Rin, donde sus doncellas están nadando con un movimiento rítmico y con un cántico en sus labios, imitando la danza armoniosa de las olas. Las aguas están iluminadas por un gran bloque de oro reluciente, y a su alrededor giran las hijas del Rin
cómo los planetas se mueven alrededor del Sol central, porque en esto tenemos la réplica del macrocosmos, donde los cuerpos celestes se mueven alrededor del foco de luz central, en una danza circular majestuosa. Esto lo encontramos en el Misterios de las Grandes Óperas de Max Heindel. Max Heindel fue un escritor y astrólogo danés-estadounidense, estudioso y escritor de la Fraternidad Rosacruz, fuertemente influido por las enseñanzas orientales de Elena Blavatsky. Entre sus muchas obras escribió Los Misterios de las Grandes Óperas. Las doncellas del Rin representan a la humanidad primitiva durante el tiempo en que vivíamos en la densa y nebulosa atmósfera de los Atlantes. El oro que alumbra la escena, al igual que el sol alumbra el universo solar, es una representación del espíritu universal, que entonces se extendía como una nube sobre la humanidad. Entonces, nosotros no veíamos todas las cosas tan claras y definidas como hoy en día percibimos los objetos, pero en cambio nuestra percepción interna de las cualidades del alma de los otros era mucho más intensa que actualmente. Una roca escarpada emerge del centro de la corriente. A su alrededor la melodía se oye clara y nítida. La roca con el oro en la cúspide y las ondinas nadando a su alrededor. Y aquí ya vemos a un personaje bastante siniestro que vamos a conocer. Cantan las ondinas, las hijas del viejo río, mientras velan un tesoro escondido en el peñasco, el oro brillante, cuya posesión concede la riqueza, la herencia del mundo y el poderío sin límites. El espíritu individual se siente como un ego. El espíritu individual, cada uno de nosotros, se siente como un ego y se califica a sí mismo como un yo, en completo contraste con todos los demás. Pero este principio separativo no estaba aún en la mente de los hombres niños de la primitiva Atlántida. No teníamos ninguna conciencia de lo mío y lo tuyo. Nos sentíamos como una gran familia, como hijos del Padre Divino. No estábamos tampoco inquietos respecto a lo que comeríamos o beberíamos, igual que los niños de nuestros días no tienen que ocuparse de las necesidades materiales de la vida. El tiempo era para nosotros todo juego y jarana. Pero este estado de cosas no podía continuar, porque así no hubiera existido evolución. Lo mismo que el niño crece para hacerse hombre o mujer y tomar parte en la lucha de la vida, así también la humanidad primitiva estaba destinada a tener que abandonar sus hogares en los Países Bajos, en los mundos más bajos, y ascender a través de las aguas de la Atlántida cuando éstas se condensaron e inundaron las cavidades de la Tierra. La humanidad en su evolución entró entonces en las condiciones aéreas en las cuales vivimos ahora, tal como se contó de los antiguos israelitas que atravesaron el Mar Rojo para entrar en la tierra prometida. Y también se contó de Noé cuando abandonó su tierra natal, cuando las aguas de la inundación bajaron. El mito del norte nos cuenta esto mismo de otro modo, pero aunque el aspecto exterior sea distinto, los puntos esenciales de la narración explican las mismas ideas.
En el jardín del Edén, nuestros padres primitivos no pensaban por cuenta propia, sino que obedecían sin replicar todas las órdenes que recibían de sus instructores divinos. Les faltaba la individualidad. Esta, según el cuento bíblico, fue obtenida cuando Lucifer les infundió la idea de que podrían muy bien convertirse en seres como los dioses y conocer el bien y el mal. En las entrañas de la tierra, en sus senos oscuros y sombríos, mora una raza de enanos sin belleza y sin bondad. Su reino es Nibelheim y son llamados Nibelungos o hijos de la niebla, ya que Nebel significa niebla y la terminación significa hijo de. Por lo tanto, los Nibelungos son los hijos de la niebla. Belhunda, Floshilda y Boglinda son las ondinas que entonan todas las tardes su canción al viejo Rin. Cuando la última llamarada del sol alumbra al río, parece que las aguas se incendiaran alrededor de la roca sagrada. La corriente parece un ascua movible un instante. Luego, la sombra cae sobre las aguas y la niebla desciende, oscureciéndolo todo hasta la jornada siguiente. Wotan, el primero de los dioses nórdicos, protege a las ondinas que día y noche custodian el tesoro, custodian el oro. Bella, Bellala, Bellala, Heiala, Bella, gritaba la ondina Boglinda, llamando a sus hermanas en aquella lengua primitiva, el alma de todas las lenguas madres que ha habido en el mundo. Los dibujos van representando los movimientos de las ondinas y el noro en lo alto de la roca. Belhunda, la segunda hija del Rin, responde desde arriba al llamamiento y ambas juguetean graciosamente en torno del tesoro que vigilan, mientras que Floshilda, la tercera ondina, le responde: mal vigiláis jugando el oro dormido, tened más cuidado o pagaréis caros vuestros juegos, les dice. El enano Alberico, pequeño y horrible, decide salir del fondo negro de su reino y conquistar una ondina, cuyos cabellos de brillo broncíneo y ojos de agua verdosa sueña con mostrar a la envidia de los Nibelungos. Trepando de roca en roca desde el abismo tenebroso, región infernal de los negros vapores o Nibelheim, se desliza el feísimo Nibelungo Alberico, gnomo lleno de ardientes deseos hacia las ninfas, quienes una tras otra fingen las tres corresponder a su amor, para dejarle burlado enseguida del modo más cínico. Un cuadro de Sorolla, Las ninfas, del valenciano Sorolla. Tiene Alberico el alma cegada de amargura. El enano no puede lograr ser amado. Jamás dulce de mujer que supiera mieles halagó su oído. Le llega el canto de las hijas del Rin. En las aguas brillan los torsos y flotan las cabelleras de las bellas guardianas. Se arroja al agua, Alberico se arroja al agua y las persigue. Este es un cuadro de Henri Fantin Latour, que es hecho expresamente para el oro del Rin,
como souvenir en Bayreuth, un pastel de 1876 que aparece en el Museo del Louvre. Váyala, la leya, ella, gritan a coro en su lenguaje de ondinas, mientras que el exasperado enano las persigue inútilmente por las rocas, al par que resuenan fatídicas en la orquesta las pesadas notas que son el leitmotiv del karma o de la servidumbre, expresando la tiranía de las cosas y de los hechos del destino cruel, en fin, que luego es base del paciente tema del trabajo redentor de los tristes nivelungos. De repente, la mirada del gnomo Alberico se detiene fascinada por un nuevo espectáculo. Desde la parte superior de las aguas, por todo el ámbito del río, desciende cada vez más luminoso un resplandor de auras refulgencias, maravilloso y radiante. Es el dormido misterioso. Ella, vaya, la, leya, ya, heil, le saluda el coro de ondinas. Aquí otro cuadro de Reinstone-Chem, Alberico. No, le he dicho mal. Alberico en el día del... que eso no sé cómo se traduce, pero el cuadro es de Knut Ekwall para el oro del Rin. Las sombras que reinan en la escena al comenzar el primer acto del oro del Rin simbolizan las tinieblas genesiecas reinando sobre las aguas antes de que la primitiva luz ultraluminosa, que es aún oscuridad para nuestros sentidos, hiciese aparecer la luz fenoménica inferior y ya visible. El ascua de oro que alumbra al apasionado Alberico, ascua brotada en el seno de las aguas por la palabra o el verbo creador, simboliza esa luz fenoménica inferior y ya visible. Yo soy la luz divina que irradia en las tinieblas de tu mente, dice a los hombres el divino Pimander, egipcio de Hermes Trimegisto. Yo soy tu propio pensamiento, tu deidad interior, en el Hijo de la Divinidad, más antiguo que el mismo principio húmedo en cuyo seno he dormido. Si la ciencia actual no estuviese plagada de prejuicios, dice Blavatsky, vería en esto el mayor y más profundo conocimiento de la física, así como de la psicología y de la metafísica. Pero para apreciarlo hay que ir desarrollando el símbolo, por doquiera que se manifieste en formas de vida aquel universal pensamiento que no es otra cosa en sus orígenes que la ideación cósmica o logos arquetipo, que desde el átomo químico se va concretando en formas progresivas cada vez más complejas. Él, la luz, el oro, el pensamiento divino, etc., es el primero de los 10 céfiros o alientos, sefirot de la Cábala. El primero, Keter, el primero de los 10. Él, Miguel, jefe de los aeones gnósticos. Él es el Ormoz de los Parsis. Él es la Minerva griega, emanada con todas sus armas de la mente de Júpiter, la segunda persona de la Trinidad.
cristiana, el Pat egipcio o principio de luz y vida, el inteligible, hijo de una madre virgen, el andrógino, el Adam Kadmon cabalista. Él es el Ra Séfira o eterno masculino femenino, de cuya dualidad proviene la tercera emanación, llamada a su vez Binah, el Espíritu Santo, la razón o inteligencia segunda. Él es asimismo el protogonos, la hipóstasis, el Magalistor de los Rosacruces. Él es el Brahma, con acento bisexuado, de los indos, porque es uno de los tres. Él es el Noah caldeo, prototipo del Noé bíblico. Él es el Zipactli, o luz increada Nahoa, anterior a los cielos y a la tierra físicos, como emanación del Tona Ka Te Kutli, o seidad abstracta en el seno del Ome Te Kutli, o cielo de los dos en uno. Zipak tonal, Yoshomoko o para Brahman y Mula Prakriti. En la mitología griega, Hemera, en griego antiguo, era una diosa primordial, el protogonos que ha mencionado, y la personificación femenina del día. También era llamada Amar. Los romanos le dieron el nombre de Dies. Él es también Dalsa, el jefe de los Prajapatis o la hueste colectiva, de donde salen luego todos los creadores o Elohim bíblicos. Él es el Eofanes, la emanación del huevo espiritual de los misterios órficos, el Horus divino, el hijo de Osiris e Isis. Él es la idea del Logos, revistiéndose de materia para hacerse visible como luz. Él es Mahat, la mente universal. Es Ignis o Agni, el fuego o espíritu uno y unigénito, por emanación, que obra luego como creador, conservador y destructor, y que conocemos con los nombres de Brahma, Vishnu y Shiva, y que ha encendido aquí abajo a nuestro Sol como uno de los 100 millones de soles del firmamento galáctico catalogados por nuestra astronomía. Como queda dicho, el oro, tal como estaba depositado en su estado informe encima de la roca del Rin, representa al Espíritu Universal, que no es de la propiedad exclusiva de nadie, y alberico simboliza al más avanzado tipo de la humanidad de aquel entonces, que se veía empujado por el deseo de conquistar mundos nuevos. Estos individuos eran los primeros que fueron provistos de almas por el espíritu interno y emigraron a la parte montañosa, pero hallándose ya en la atmósfera clara del mundo ario, tal como lo conocemos hoy, se reconocieron clara y distintamente como entidades separadas. Cada uno se daba cuenta de que sus intereses eran distintos de los demás y de que para tener éxito en este mundo tenía cada uno que conquistarlo para sí mismo, con su propio esfuerzo. Tendrían que cuidar de sus intereses sin tener en cuenta los de los demás. De este modo, el espíritu trazó un anillo alrededor de sí mismo, y todo lo que estaba dentro de él era yo y mío, es decir, un concepto que le hacía antagónico a los otros. Por consiguiente, a fin de formar este anillo y guardar un centro separado,
se vio forzado a ser perjuro al amor. Así solamente y de ningún otro modo podía desatender los intereses de los demás para prosperar él mismo y dominar al mundo. Sin embargo, volviendo a Alberico no está solo en su deseo de trazar un anillo alrededor de sí mismo para obtener poderes. Como es arriba es abajo y viceversa, dice el axioma hermético. Los dioses están también evolucionando. Ellos tienen aspiraciones para obtener más poder, un deseo de trazar un anillo alrededor de ellos, porque la guerra existe lo mismo en los cielos que en la tierra. Distintos cultos tratan de dominar las almas de los hombres y sus limitaciones están igualmente simbolizadas por anillos. Los dioses de la leyenda wagneriana, como los de todas las viejas teogonías, nada tienen que ver en sus semi-humanas imperfecciones con la perfección absoluta de la deidad una e incognoscible, el Dios sin nombre y sin culto de los primitivos pueblos anteriores y superiores a todo conato de idolatría. Sus atributos y genealogías, como dice Blavatsky, son originariamente cosmogónicos, cual vidas animadoras que ellos son a guisa de fuerzas de las diferentes regiones del universo. Son todas las energías, y en parte alguna de la sabia antigüedad se permitía que la especulación metafísica o ultrafísica pasase más allá de esos dioses manifestados. Bien a diferencia de nuestra pomposa teología o tratado acerca de Dios que es incognoscible. Aquí tenemos una pintura de Nicolás Poussin, Helios y Faetón con Saturno y las 4 estaciones. La unidad sin límites o Zoroaster permaneció en todas las naciones como un terreno virgen y prohibido que ningún pensamiento ni especulación inútil se atrevió a tocar jamás. Dichos atributos y genealogías de los dioses son el alfa y la omega de los anales del símbolo, verdaderos daimones o demonios en el sentido griego de la palabra, no en el degradado sentido actual. Son, como decía Ctesippus, las esencias animales y espirituales o poderes divinos que en serie progresiva y matemáticamente graduada actúan sobre cada punto del espacio cósmico, siendo, cual el daimón inspirador de Sócrates, seres intermediarios entre la perfección divina y la maldad humana, pero en modo algunos seres sin defectos, cual lo iremos viendo en el argumento de la obra de Wagner que nos ocupa. Y aquí un dibujo sobre Espeusipo, que fue un filósofo griego nacido en Atenas en el menos 408 hasta el menos 338 antes de Cristo, por supuesto. Sucedió a Platón, su tío, como escolarca en la dirección de la academia en el año 347 antes de Cristo. Voy a leer de nuevo esta diapositiva porque contiene aspectos que deben quedar grabados en nosotros muy claramente, muy perfectamente. Nos dice que la unidad sin límites, también llamada Zoroaster, permaneció en todas las naciones como un terreno virgen y prohibido, que ningún pensamiento ni especulación inútil se atrevió a tocar jamás.
La doctrina secreta también nos lo describe, como diciéndonos que de él no se puede decir nada. Dichos atributos y genealogías de los dioses, es decir, las jerarquías, de las más elevadas hasta las intermediarias y descendiendo hasta las más inferiores, dichos atributos y genealogías de los dioses son el alfa y la omega en los anales del símbolo. Son el nombre verdaderos daimones o demonios en el sentido griego de la palabra, no en el degradado sentido actual. Son, como decía Speusippus, las esencias animales y espirituales o poderes divinos que en serie progresiva y matemáticamente graduada actúan sobre cada punto del espacio cósmico, en todo el espacio, pero de lo superior a lo inferior hasta lo que es más denso de la materia física, siendo, cual el daimón inspirador de Sócrates, seres intermediarios. Son seres intermediarios, cada uno cumple su función entre la perfección divina, que es la única perfección existente, y la maldad humana, que es la única maldad existente, la que ejercemos los seres humanos por nuestra ignorancia. Pero hablando de esos poderes divinos, dice, pero en modo alguno son seres sin defectos, cual lo iremos viendo en el argumento de la obra de Wagner que nos ocupa. Ay, perdonadme, pero me ha hecho una cosa muy rara que he visto aquí en la pantalla y no podía con ello. Bueno, os decía que he dejado de compartir en aquel momento porque había alguien que estaba haciendo rayas en la pantalla y esas quedan grabadas. Pero como que ya es una hora razonable, nos detenemos aquí, continuaremos el próximo jueves con esta presentación. Y ahora, si tenéis cosas que comentar, hola José, puedes abrir tu micro. Sí, en primer lugar, si te es posible quitar esa imagen y grabarla tú solita y añadirla, perfecto. Si no, ¿Qué imagen? Aquí. la imagen donde salen las rayas en la pantalla. Ah, Ya se han borrado ya. bueno, yo he cerrado ahí, nada más están en esta, pero a ver, cuando estáis con alguien que está conectado con el teléfono, no puede hacer así sobre el teléfono porque está escribiendo. Sí. No debe tocar nada. Antes ocurrió en alguna ocasión, ¿no? Entonces Sí, lo que hago es detener la grabación, dejar de compartir y volver a compartir. Y entonces no aparecen, pero tengo que avisarle a la persona que se esté quietita, que no toque, porque es alguien que toca. Incluso ha aparecido un nombre 2 veces. No me he fijado en el nombre, pero porque yo estaba en lo mío y por eso no me he fijado en el nombre. Pero bueno, en fin, ¿qué os ha parecido esta introducción? Quería decirte que mi parte física que te va a hablar, porque vio mi otra parte que se fue, se sumergió en las aguas. Dentro de las aguas me sentí y me di cuenta que respiraba igual que si estuviera fuera de las aguas. Tu voz, los textos, las imágenes, me olvidé de los problemas con las tarjetas de crédito, me olvidé de todo, me fui durante estos minutos que estuve en tu compañía. Muchas gracias, Clarisa. Benditos seas y benditos seáis todos.
Gracias por acompañarnos. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bendita tú también. Gracias, Luisico. Muchísimas gracias, Clarisa. Muchas gracias. ¿Queréis comentar cosas acerca del trabajo? No, yo quisiera que digas el nombre de la música que no se pudo escuchar, el título, para ver si lo podemos ubicar. Ah, vale. A ver, déjame que abra. Creo que es la introducción al Señor de los Anillos, la tetralogía, que es la creación, la manifestación. Richard Wagner. Sí, La del otro día. sí. Esto es Martin Lederman te lo puede explicar muy bien porque ya hizo una conferencia en una escuela de verano y ¿te acuerdas, Clarisa, que la puso? Yo me acuerdo muy bien que la puso allí en Porque tienes muy buena memoria, querido Luis. y la puso allí la No, introducción. más o menos. A ver, 10-12 minutos. voy a copiarla en el chat. Es la creación de lo que es el demiurgo, que empieza la manifestación con la radiación y antes de la manifestación. Antes sí. Empieza, es la aurora del amanecer del Manvantara. Y primero es como silencio y luego casi que empieza, parece que uno se va a poner así a ver si es verdad que oye algo y sí, ya se empieza a oír y va increciendo. Bueno, ahora se le llama el nacimiento del cosmos, nacimiento, el despertar. sí, el despertar del Manvantara, sí. En el caso nuestro es de la Tierra, el Manvantara terrestre. Desde aquí, de nosotros. Sí, de la Tierra. Lo he puesto en el chat, lo podéis copiar, va todo seguido, lo que pasa es que el chat lo corta. Claro. Pero va todo seguido. Y entonces desde ahí os abrirá el YouTube. Pilar y Manolo, hola. Me gustaría decirle algo. Bueno. No tengo la foto aquí para poder. Si no hay más cosas, entonces cierro la grabación. Gracias. Y nos despedimos hasta el próximo. A ver, la semana que viene tendremos a Ramón, a Clarisa y a Daniela. Los tres, pero no en uno. Nosotros todavía somos tres. La Trinidad. Las tres